La civilización de Mesopotamia se desarrolló en su plenitud 1000 años antes que la cultura egipcia. En uno de los valles más fértiles y con mejor climatología del momento, entre los ríos Éufrates y Tigris, tuvo lugar el comienzo de la escritura moderna. El arte mesopotámico es uno de los que menos obras se conservan, ya que utilizan materiales poco duraderos como el adobe y el ladrillo. Simplificaban la realidad para comprenderla lo mejor posible. Utilizaban figuras geométricas y es muy marcado el uso del cilindro y el cono en la representación de las figuras humanas, siempre con las manos en posición de oración. Es destacable el colorismo de su cerámica y el uso de conchas de animales marinos para resaltar zonas como los ojos. La escritura pictográfica nació en Sumeria hacia el 3200 a.C. En Mesopotamia convivían desde el quinto milenio a.C. dos pueblos de distintas lenguas, los acadios, semitas, y los sumerios. Probablemente esto, sumado a una progresiva linealización de los símbolos pictográficos sumerios, terminó evolucionando en una escritura fonética, cuneiforme, común a los dos idiomas, hacia el 3000 a.C. y que entre los siglos XVI y XV a.C. comenzó a ser sustituida por una escritura alfabética nacida probablemente en Fenicia o en la región del Sinaí. La literatura sumeria es la más antigua. Sus temas pueden dividirse en mitos, himnos y lamentaciones. La literatura en acadio apareció hacia el siglo XVII a.C. Sus temas son religiosos, épicos o sapiensales. El más destacado de los textos épicos es el poema de Gilgamesh, que narra las aventuras de un mítico rey de Uruk que se mide con los dioses en sus aventuras. Si caigo, habré conquistado la fama. La gente dirá, Gilgamesh cayó luchando contra el fiero Humbaba. Estoy decidido a penetrar en el bosque de los cedros. Hasta ahora es feliz mi corazón. Oigo ese canto, veo una flor, quiero fundar mi gloria. Poema de Gilgamesh, tablilla 3, columna 4. Una de las características del antiguo Egipto es su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico funerario o religioso. Bajo relieve se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. La escultura se practicó en el antiguo Egipto ya desde el período predinástico con admirable perfección en estatuaria y bajorrelieves, conservándose millares de objetos de una y otra clase labrados en madera, marfil, en bronce, a veces dorado y con incrustaciones de oro y plata, en barro cocido y sobre todo en piedra que para las estatuas suele ser de gran dureza. Menkaura, nombre egipcio, o Micerino, nombre castellanizado del griego Mikerinos, escrito por Heródoto, fue un
faraón perteneciente a la dinastía 4 del Imperio Antiguo de Egipto. Imperio Nimatra Amenemhat o Amenemhat III fue el sexto faraón de la dinastía 12 de Egipto y es considerado uno de los grandes monarcas del Imperio Medio. Gobernó cerca de 1853-52 a 1807-06 a.C. La arquitectura del antiguo Egipto monumental se caracteriza por el empleo de la piedra en grandes bloques con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Imperio Nuevo. Ajenatón o Akenatón fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. Reinó cerca de 1353-52 a 1338-36 años antes de Cristo. El cargo de gran esposa real fue Nefertiti, quien era de una gran belleza y posiblemente tenía unas grandes dotes, pues con ella la figura de la gran esposa real alcanzó cotas nunca vistas. También destacó la figura de Quilla, mencionada como la amada esposa secundaria de Ajenatón, quien muy probablemente haya cobrado relevancia por dotar de un hijo varón al rey, el príncipe Tut-Ankh-Atón, el futuro Tutankamón. La dinastía ptolemaica es aquella fundada por Ptolomeo I Sosper, general de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó en Egipto durante el período helenístico, desde la muerte de Alejandro hasta el año 30 a.C., en que se convirtió en provincia romana. También se la conoce con el nombre de dinastía Lágida, pues Lago se llamaba el padre o presunto padre de Ptolomeo I. La pintura del antiguo Egipto fue eminentemente simbólica. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o témpera, ya que aglutinaban pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlo sobre los muros, revestidos con una capa de revoco seco de cal. Los egipcios pintaban los bajorrelieves, los cuales, por su escasa profundidad, propician la identificación con la escultura y el arte pictórico. A partir de la dinastía III, la pintura sobre los muros de las tumbas sustituye al bajorrelieve, del cual adopta las principales convenciones. El arte griego antiguo ha ejercido una gran influencia en la cultura de muchos países a partir de épocas antiguas hasta la actualidad, especialmente en el área de la escultura y la arquitectura. Los griegos instituyeron el principio de la consideración racional del hombre y de la naturaleza,
en la que encuentran la razón que explica la experiencia sensorial de la estética en el arte griego. La belleza para los griegos estaba en la perfección, la proporción y la armonía. El conocimiento de las partes y su relación con el todo está en la raíz de la belleza y de la virtud para los helenos. La belleza se define intelectualmente como la armonía de las partes en el todo. Estas ideas se plasmaron en la arquitectura y la escultura con la aplicación de los conceptos de orden arquitectónico y canon de belleza. En ambos, la belleza se concibe como proporción armónica entre las partes y el todo, sea de un edificio o del cuerpo. La arquitectura en la antigua Grecia es aquella que se desarrolló en la Grecia de la antigüedad desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo. La arquitectura griega sienta las bases de lo que será la arquitectura del mundo occidental durante siglos. Los griegos fueron quienes desarrollaron en mayor medida la función ornamental de la columna, elemento arquitectónico ya existente con anterioridad. Fueron ellos quienes fijaron unas normas o cánones de composición arquitectónica en 3 estilos u órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio, aunque los 2 primeros son los principales. Durante el período helenístico apareció el capiteles compuestos. Las primeras manifestaciones del arte romano nacen bajo el influjo del arte etrusco, enseguida contagiado del arte griego, que conocieron en las colonias de la Magna Grecia del sur de Italia, que Roma conquistó en el proceso de unificación territorial de la península durante los siglos IV y III a.C. Hasta cierto punto puede pensarse que el arte de Roma es una imitación y ampliación del arte griego y por supuesto del arte etrusco, pero en el espíritu que animó a los artistas romanos es totalmente diferente de aquellos. La Roma conquistadora y urbanística trató de unir al sentido estético griego el carácter utilitario y funcional que sus obras requerían.
Villa Bosco Trecase, Pompeya. La mayor parte de las pinturas murales conocidas corresponde a casas particulares y edificios públicos de Pompeya y Herculano, dos ciudades italianas que estaban de moda y que fueron arrasadas por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo.